Imagina una carretera diseñada para perderse en el tiempo. No es una autopista moderna, sino un túnel de árboles, agua y niebla. La Colonial Parkway en Virginia es una vía histórica de 37 kilómetros que conecta tres puntos clave de la historia estadounidense: Jamestown, Williamsburg y Yorktown. De día es una ruta turística de postal, pero de noche, en la década de los 80, era una boca de lobo. Estrecha, sin luces artificiales y rodeada por las aguas oscuras del río York. Durante años, este lugar fue conocido como el Carril de los Amantes, un sitio donde las parejas jóvenes iban buscando privacidad. Pero entre 1986 y 1989, esa privacidad se transformó en una trampa. 4 parejas fueron atacadas, 8 personas en total. A algunos les arrebataron la vida de formas brutales. Otros simplemente se desvanecieron de la faz de la tierra. Durante casi 40 años, este fue uno de los casos fríos más frustrantes del FBI. Se hablaba de una sombra que acechaba en la oscuridad, quizás un oficial de la ley, quizás un fantasma que nadie podía atrapar. Pero la historia que vas a escuchar hoy no tiene un final abierto, porque en 2024, la ciencia finalmente alcanzó a la maldad. Prepárate, porque hoy vamos a recorrer la cronología de estos eventos y revelar quién fue el responsable de enviar al cielo a estas parejas. Todo comenzó el fin de semana del Día de la Raza, en octubre de 1986. Las primeras víctimas fueron Kathleen Thomas, de 27 años, y Rebecca Dowski, de 21. Kathleen era una mujer brillante, graduada de la Academia Naval, y Rebecca era una estudiante destacada. Eran pareja, y esa noche buscaban un momento a solas en el mirador de Cheatham Annex, una zona apartada junto al río. Su Honda Civic blanco fue encontrado el 12 de octubre por un corredor. El auto había sido empujado hacia unos matorrales densos, casi cayendo por un terraplén hacia el río, como si alguien hubiera intentado ocultarlo o lanzarlo al agua. Lo que las autoridades encontraron dentro desafiaba toda lógica. No fue un robo, sus pertenencias y dinero estaban intactos. No hubo agresión contra su integridad evidente, fue un acto nacido del odio puro. Ambas mujeres habían sido atadas con cuerdas y les quitaron el aire, pero el responsable no se detuvo ahí. Sus cuellos tenían heridas tan profundas que casi fueron separadas del cuerpo. Hubo un detalle en esa escena que desconcertó a los investigadores durante años, pero que hoy cobra un sentido escalofriante. El atacante había rociado los cuerpos y el interior del auto con combustible diésel. Intentó prenderles fuego para destruir la evidencia, pero falló. El diésel, a diferencia de la gasolina, no arde con una simple cerilla. Necesita compresión o una temperatura muy alta. Esto nos decía algo crucial sobre el responsable. No era un criminal común. Sabía hacer nudos complejos y tenía acceso a combustible diésel. Algo muy común en barcos y maquinaria pesada, pero no en autos normales. Las autoridades guardaron esta pista, sin saber que tardarían décadas en conectarla con el hombre correcto. El miedo se instaló en la comunidad, pero pasó casi un año sin incidentes. La gente empezaba a relajarse hasta septiembre de 1987. Esta vez, el suceso ocurrió en el refugio de vida silvestre de Ragged Island, a unos 30 kilómetros de la Parkway, pero con características inquietantemente similares. Las víctimas fueron David Knobling, de 20 años, y Robin Edwards, de 14 años. Habían salido en una cita secreta. Días después, la camioneta Ford Ranger de David fue encontrada en el aparcamiento del refugio. La escena era extraña. La radio estaba encendida. Los limpiaparabrisas funcionaban, había llovido esa noche, y la puerta del conductor estaba abierta. Pero ellos no estaban. Sus restos aparecieron días después, arrastrados por la marea a la orilla del río James. A diferencia de la brutalidad con arma blanca del primer caso, aquí el responsable usó un arma de fuego. Ambos fueron enviados al cielo con impactos en la cabeza. Robin fue encontrada con la ropa desajustada, lo que sugería que fueron interrumpidos en un momento de intimidad. Aquí no hubo cuerdas ni diésel, pero el perfil era el mismo. Una pareja joven, en un lugar aislado cerca del agua, atacada por alguien que tomó el control de la situación en segundos. La policía empezó a temer lo peor. Tenían a un depredador en serie activo. Si los 2 primeros casos fueron terribles, el tercero es, en mi opinión, el más inquietante porque representa el vacío total. En abril de 1988, Keith Cole, 20 años, y Cassandra Haley, 18 años, fueron a su primera cita. Fueron a una fiesta y luego decidieron dar un paseo. Nunca volvieron a casa. El Toyota Celica rojo de Keith
fue encontrado al día siguiente en el mirador Indian Field Creek en la Colonial Parkway. La puerta del conductor estaba abierta. Y aquí viene el detalle que te helará la sangre. La ropa de ambos estaba dentro del auto. Y cuando digo la ropa me refiero a toda la ropa, incluyendo las prendas íntimas. No había rastros vitales. No había signos de lucha. Solo sus pertenencias abandonadas. Los perros de rastreo siguieron su olor hasta el borde del agua, y allí se perdió el rastro. Se presume que fueron desvividos y lanzados al río. Pero hasta el día de hoy, los restos de Keith y Cassandra nunca han sido encontrados. El terror culminó en septiembre de 1989. Anna Maria Phelps, 18, y Daniel Lauer, 21, desaparecieron mientras viajaban juntos. No eran pareja romántica. Daniel era el hermano del novio de Anna Maria. Su auto apareció abandonado en una parada de descanso en la Interestatal 64, en dirección contraria a donde debían ir. Durante semanas no se supo nada, hasta que unos cazadores tropezaron con sus restos esqueletizados en un camino forestal apartado. Estaban cubiertos con una manta eléctrica que pertenecía al auto de Daniel. El estado de los restos era tan avanzado que fue difícil determinar la causa exacta del final, aunque parecía haber heridas de arma blanca en Anna Maria. Durante los siguientes 30 años, las familias vivieron un infierno. Y surgió una teoría que hacía que todo fuera más aterrador. La teoría del oficial. ¿Por qué se pensaba esto? Hubo detalles muy específicos en las escenas que apuntaban a ello. Primero, en varios de los vehículos, la guantera estaba abierta y las carteras de las víctimas estaban visibles sobre el asiento o el tablero. Es el comportamiento típico de alguien que está buscando su licencia de conducir porque una autoridad se lo ha pedido. Segundo, en el caso de Keith Cole, la ventanilla estaba bajada manualmente. No había vidrios rotos. Tercero, ¿cómo controla una sola persona a dos adultos jóvenes sanos sin que uno de ellos escape corriendo? La respuesta lógica era autoridad. Una placa. Luces azules parpadeando en el retrovisor. Las víctimas no huyeron porque pensaron que estaban ante un oficial de la ley. Durante años se investigó a oficiales, vigilantes de parques y a cualquiera que tuviera un uniforme. Y así llegamos al presente. Enero de 2024. Después de casi 4 décadas de teorías, documentales y dolor, la Policía Estatal de Virginia y el FBI convocaron una rueda de prensa que lo cambió todo. Gracias a la genealogía genética forense, la misma tecnología que atrapó al depredador del Golden State, lograron aislar ADN de las escenas y conectarlo con un nombre. Y no era un policía. El nombre del responsable era Alan Wade Wilmer Sr. Wilmer era un pescador local y cazador. Tenía un barco llamado Denny Wade, que amarraba en marinas cercanas a las escenas. También tenía un negocio de tala de árboles. Era un hombre descrito como alguien con un temperamento volátil, pero que vivía integrado en la comunidad. La evidencia de ADN fue contundente y conectó a Wilmer con 2 de los 4 casos de la Parkway. El primer caso de Kathy Thomas y Becky Dowski, 1986. El segundo caso de David Knobling y Robin Edwards, 1987. Además, su ADN lo vinculó con un tercer crimen fuera de la Parkway, el caso de Teresa Lynn Howell, en 1989. Esto explicaba muchas cosas. El uso del diésel y los nudos náuticos en el primer caso tenían sentido. Eran las herramientas de trabajo de un pescador. Conocía el río, conocía los bosques y sabía cómo deshacerse de cosas en el agua. Lamentablemente, no habrá juicio terrenal. Alan Wade Wilmer Sr. perdió la vida en 2017, a los 63 años, llevándose sus secretos a la tumba. Aunque Wilmer es el responsable confirmado de la mitad de los ataques de Colonial Parkway, los casos de Keith Cole, Cassandra Haley, Daniel Lauer y Anna Maria Phelps técnicamente siguen abiertos. La policía sospecha fuertemente que Wilmer también es responsable de sus desapariciones, dado el patrón geográfico y su perfil. Pero aún necesitan esa pieza final de evidencia para cerrarlos oficialmente. Al final, no fue un oficial fantasma. Fue un pescador local, un vecino, un depredador que se escondía a plena vista. 38 años después, la ciencia le ha devuelto el nombre a la oscuridad y un poco de paz a las familias que nunca dejaron de buscar la verdad. Hey, Jess, I got your message.